Al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Ongi etorri Paradoxara, muy bienvenidos, muy bienvenidas a otro episodio de Paradoxa. Aquí estamos, Alain. ¿Cómo estás, Joseba? Muy bien, muy bien. ¿Has visto la nueva gorra que me han regalado? ¡Ojo! Mis buenos amigos han dicho, Alain, ya es hora de que renueves tu fondo de gorras. Personalizada. Fíjate, cuidado, o sea, ahí, no es cualquier cosa. Hay que meterle una A. Le falta la A ya perfecto. Increíble. Ya perfecto. Y el colorcito, ¿no? Un poco más de azul paradoxa, este azul Sí, verdoso, y igualito. ya sería increíble. Bueno, hemos tenido un último episodio donde yo tenía un flequillo tremendo, porque hay un mito por ahí, ¿no? Que Alex se pone gorra porque no tiene flequillo, pero... Se ha visto que tienes un buen flequillo. Exactamente, o sea, una buena pelambrera. Totalmente. ¿Qué tal con Lucas? Muy bien, Estuvo aquí la verdad que Lucas Magnin. estuvo increíble. Fui yo para Salamanca, como ya comentamos, ¿no? Y la verdad que fue un fin de semana genial, tanto con Lucas como con Almen. Lo pasamos muy bien. Desde aquí les mando un saludo. Y a ver si pronto podemos tenerles también aquí en Bilbao, que sería genial. Sería un lujo. Sí, sí, sí. Me comentaron que les secuestraste un poquito, ¿eh? Un poquito. Eso se rumorea por ahí. Te adoptaron como un hijo más. Exactamente. Yo me sentía como un hijo. Hay que decir que tuvimos una anécdota muy graciosa. Y es que tuvimos que saltar una valla. Ah. Tuvimos que saltar los tres una valla a la 1 de la mañana en Salamanca. Madre mía. Qué cosas tiene que hacer Sí, uno. unas cosas. Estamos ahí saltando la valla. Y qué bien. Y bien, la verdad que buen salto. Buen salto. Sí. Tenías buenos gemelos. Exactamente. Pusiste a prueba tu musculatura. Sí. Algún día contaremos la anécdota completa, pero... Vale. Pero fue muy gracioso, la Cuando verdad. estén aquí en Bilbao. Sí, bueno, ¿y sí. qué más han pasado estos días? Ha habido un revuelo tremendo con Sí, esta semana... este cantante, ¿cómo se llama? Daddy Yankee. Daddy Yankee. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Daddy Yankee? O sea, de repente aparece ahí en un concierto Sí. con su armadura, con sus gafas de sol Con sus pedazos de gafas. y que ha cambiado... Dice que Cristo ha entrado en su corazón. Sí, que ha escuchado el último episodio de Paradoxa y... Y ha dicho, mi vida ha dado un giro de 180 grados. Totalmente. Sí, no, la verdad es que ha sido algo que creo que nadie lo vio venir, o sea, No. nadie vio venir ese movimiento. Nadie. El manager suyo estaría flipando. Exactamente, o sea, ya están pensando cómo reeditar cuando hagan los típicos discos de recopilación de grandes éxitos. El de la gasolina. ¿Cómo adaptar los títulos, En vez de a ella le gusta la gasolina, dale más gasolina, va a ser ahora... A ella le gusta la Biblia, leer la Biblia y... dale más Biblia. Bueno, puede ser todo un éxito. Sí, puede Oye, ser al final la fe tiene que encarnarse en la cultura. Totalmente. Oye, si hay que hacer ¿no? versiones... Le deseamos lo mejor a Daddy Yankee. Sí. Y, oye, también pues, está invitado, ¿eh? Está invitado también. Quién sabe, igual le tenemos aquí un día en la mesa sentado. Bueno, y también ahora que se acerca ya un tiempo especial, ¿no? De Navidad, también tenemos ahora un par de conciertos, ¿no? Con el Se coro vienen gospel. cositas con el coro Gospel Bilbao. Vamos a estar ahí en Burgos, Sí. en Baliza, cantando, compartiendo Con gospel. los amigos de Yecua, con los que estuve en Exactamente. Salamanca. Ahí vamos a estar dándolo todo. Y también tenemos varios conciertos por aquí, por Bilbao. Ujú. Así que vienen unas vacaciones cargaditas de gospel. Sí, normalmente estas fechas suelen ser muy estresantes, no solo para la sociedad en general, sino para los cristianos más todavía, porque es como que tenemos más... Surgen muchas más iniciativas, actividades. pero está guay, la verdad que creo que es una bella oportunidad también. Y bueno, también queríamos comentar que si hay personas que se quedan con ganas de más después de escuchar nuestros podcasts, Ujú. queremos más, escuchar más de estos chicos tan Ujú. interesantes. Pues solo comentar que vamos a empezar a subir, de hecho ya hemos subido las últimas predicaciones que compartimos en nuestra comunidad local, los mensajes de los Ujú. domingos. Vamos a empezar a subirlos en la página de YouTube de nuestra comunidad, CC Santucho. Así que nada, dejaremos también el enlace por ahí abajo. Pues si alguien tiene curiosidad y quiere ver lo que hacemos Vale. en nuestra comunidad local, pues Perfecto. ahí lo tendrán también. Y bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar, Joseba? Hoy tenemos un tema casi obligado. Que es obligado, ¿no? Porque en diciembre, una vez pasamos el puente de la Constitución, Ya nos metemos ya de lleno en la Navidad. en la Navidad. Y aquí ya veis la ambientación que hemos preparado, ¿no?
Me encanta, me encanta. Este Belén, ¿no? Así minimalista, pero a la vez elegante, sí, funcional. Con su hoguera. Tiene ahí una hoguera ahí para darles calorcito a María, brutal. José y a Jesús. Y la ovejita que anda por ahí también. Está chulo, está chulo. Pero siempre estarán nuestros amigos. Siempre. Imbatibles ahí, Lobezno y Lutero. Que vi que perdió un poco el norte en Salamanca, ¿no? Sí, Lobezno en Salamanca estaba... Un par de veces. Estaba fuera de sitio, no se sentía en casa. Yo creo que me echaba de menos. Sí, te echaba de menos y después me voy al suelo. Venga, directamente. Pero sí, vamos a hablar de Navidad. Y bueno, cuando hablamos de Navidad, ¿de qué estamos hablando realmente? Claro, porque ¿sabemos algo acerca de la Navidad o estamos hablando más de adornos que de hechos históricos? Bueno, cuando hablamos de Navidad, principalmente hablamos del nacimiento de este ser humano que fue Jesús. Y como tú dices, esa historia está llena de elementos que muchas veces no sabemos, ¿no? Dónde empieza la realidad, dónde acaba. Bueno, hay mucho folclore también alrededor del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, alguien que diría, pues, a ver, ¿cuándo nació Jesús? ¿Cuándo nació Jesús? 25 de diciembre. Bueno, pues primer dato... Va a ser que no. Va a ser que no. Bueno, podría ser que sí, pero no necesariamente. Pero va a ser que no. Va a ser que no. Hay 365 posibilidades entre una. Exactamente. No, alguno que calcule el porcentaje de probabilidad. Eso es. Pero no, lo más probable es que no fuera un 25 de diciembre, ni tampoco diciembre en general. Exactamente. O sea, podría haber sido en cualquier otra estación del año. Sí, ya se sabe que esta fecha se empezó a poner, ¿no? A raíz del solsticio de invierno. Todo este tema de los Saturnales, de la fiesta del Sol Invictus. De alguna manera, la Iglesia lo que hizo fue coger esta festividad importante para la cultura romana y enlazarla con el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero hasta ahí. De hecho, la única información que los primeros cristianos transmitieron, ¿no?, acerca del nacimiento de Jesús se encuentra en apenas 2 de los 4 evangelios Lo único que tenemos está ahí. Del Nuevo Testamento, ¿no? Que son el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Exactamente. Todo lo que sabemos sobre el nacimiento de Jesús o todo lo que se nos cuenta está únicamente en estos 2 pequeños capítulos dentro de todo lo que es la Biblia, ¿no? Y realmente podemos decir que es poca información, ¿no? Para todo lo que sabemos sobre el Jesús que caminó por Galilea, ¿no? Y que vivió con sus discípulos. Realmente la información que tenemos sobre su nacimiento es pequeña, pero aún así es muy interesante lo que se nos cuenta ahí. De hecho, si solo tuviéramos, ¿no?, los relatos de... O sea, si no tuviéramos, mejor dicho, los relatos de Mateo y de Lucas, claro. ¿Qué sabríamos, no? ¿Qué sabríamos sobre Jesús o sobre el origen y el nacimiento de Jesús? Pues es interesante que si, por ejemplo, vamos al Evangelio de Marcos, ahí no se nos dice absolutamente nada sobre el nacimiento de Jesús. Solo sabemos el nombre de su madre, que aparece una vez, María, y el nombre de sus 4 hermanos. Santiago, José, Judas, Simón. Y ya está, ni siquiera sabemos el nombre del padre, a la luz de lo que Marcos nos cuenta. Vamos, si fuera por Marcos... Si fuera por Marcos, muy escueta la información, ¿no? A Marcos le interesaba la acción. Eso de los adornos de la infancia. Exactamente. Vamos al lío. Vamos al grano, ¿no? No es algo a lo que se le dé importancia. Luego vamos al Evangelio de Juan, y ahí es interesante que tampoco se nos dice nada sobre el nacimiento de Jesús. Y cuando se nombra a la madre, que se le nombra varias veces, se le llama la madre de Jesús. Ni siquiera se le nombra como María. Y ya si nos vamos al resto del Nuevo Testamento, lo que son las cartas y demás, en todas esas cartas solo hay una sola mención al nacimiento de Jesús. Y lo único que se dice es que Jesús nació de una mujer. Y Pablo lo dice con la idea de dejar claro que Jesús era un ser humano, que fue parido por su madre, literalmente. No se nos da tampoco mucha más información. Entonces esto ha llevado a muchos autores, ¿no?, a llegar a una conclusión. Tenemos aquí una frase de Hans Küng, que él decía que se podía reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, sin saber absolutamente nada sobre su nacimiento o su origen, ¿no? Como vemos en Marcos, en Pablo o en Juan. Eso es muy interesante. Sin embargo, Mateo y Lucas, vamos a ver por qué razones sí que les interesa destacar, ¿no? De dónde viene Jesús, cómo fue su nacimiento. Hay algo que es lo que vamos a hacer hoy. Hay algo que quieren mostrarnos, ¿no? Destacar, que quieren desarrollar. Entonces, bueno, sí, vamos pero a ver. Es importante esta idea de que lo que Mateo y Lucas están haciendo representa una novedad. Es decir, nadie hasta ese momento había hablado sobre esta cuestión, sobre esos primeros años, nacimiento de Jesús, infancia. Hasta ese momento no se había hablado de ello, ¿no? No había sido algo importante para las primeras comunidades en esos primeros años, ¿no? Sin embargo, ya un momento, unos 20, 30 años después, ¿no?, que ya se empieza a hablar del origen, ¿no? Hace un año empezamos hablando también de la Navidad en aquel especial de 2022 y nos centramos mucho en esa idea de qué nos dice acerca de Dios la Navidad, ¿no? ¿Dónde está Dios según el relato de la Navidad?
Y llegamos a esa conclusión, ¿no? De que Dios está con nosotros, ¿no? Sí, era un poco el énfasis lo poníamos ahí, ¿no? El Dios con nosotros. El Dios con nosotros. Pero en este año queremos ir por Vamos a ir por otros caminos. otros caminos. Porque la Navidad tiene muchos mensajes que Exactamente. darnos y hoy vamos a centrarnos en Eso es. otros. ¿Y de qué temas vamos a hablar hoy? Vamos a comentar algunos capítulos así en modo hype para generar expectación. Vamos a hablar de las 4 personas que no esperarías encontrar en la genealogía de Jesús. Interesante. Vamos a ver qué pasa con esas 4 personas. También vamos a ver 2 miradas que destruyen el verdadero significado de la Navidad. Vale. Luego también 3 datos de la Navidad que en realidad desconocemos y que damos por hecho. Totalmente. También vamos a ver cuáles son las 3 claves para leer el nacimiento de Jesús. Una manera también totalmente inesperada de entender la justicia, que eso lo dejaremos casi para el final. También vamos a ver el escándalo que supuso el nacimiento de Jesús para sus padres. Y vamos a leer la genealogía menos aburrida de la historia. ¿Qué Ojito. te parece? Ojito. Algo que parece ahí un tostonazo. Vamos a intentar sacarle jugo. Así es. Y también vamos a ver el dilema de José, que pudo hacer que la historia fuera completamente distinta. Antes de nada, vamos a hacer una advertencia. Ujú. Y es que cuando nos acercamos a los relatos del nacimiento de Jesús, hay normalmente como 2 tendencias muy claras, digamos muy opuestas entre ellas, ¿no? Ujú. ¿Una cuál sería? Por un lado tenemos lo que voy a llamar el prejuicio literalista. Ujú. Prejuicio literalista. Es esta idea de que para poder entender el sentido que tienen estos relatos del nacimiento de Jesús, tengo que leerlos de manera 100% literal. Es decir, cada uno de los detalles que ahí se me cuentan, tengo que leerlos de manera 100% literal para poder encontrarle un sentido a lo que ahí se dice. Desde esta perspectiva, se considera que estos relatos de Mateo y de Lucas sobre el nacimiento de Jesús tienen el mismo valor histórico que todos los demás datos que conocemos acerca de Jesús, como sus enseñanzas, sus parábolas, las experiencias que compartió con sus discípulos, su muerte en la cruz, etcétera, etcétera. Esta perspectiva y este prejuicio literalista es muy habitual entre creyentes. Es lo que suele pasar, ¿no? Entre creyentes que se acercan a estos relatos desde esa mirada tan literal, ¿no? Se tiende a esta Este primera posición. sería un extremo. Pero en el otro lado del ring nos encontramos con otro extremo, que sería lo que llamo el prejuicio historicista. En este caso, se ve que estos relatos están llenos de elementos fantásticos, de elementos sobrenaturales, e incluso también elementos contradictorios a nivel histórico. Y todo esto lleva a pensar que estos relatos simplemente son leyendas populares, cuentos que se inventaron para de alguna manera justificar la fe en Jesús, para tratar de convencer a la gente de que Jesús era esto o lo otro, ¿no? Por lo tanto, se llega a la conclusión de que no habría que darles mayor importancia a unos relatos que no son más que meras leyendas, ¿no? Este sería otro extremo. Y esta es una perspectiva propia de personas críticas, ¿no? Que se aferran mucho a lo histórico y que en cuanto ven este tipo de elementos lo descartan por completo como algo que no vale para nada, ¿no? Entonces, frente a estas 2 tendencias, ¿no? A verlo todo literal o a verlo todo como un cuento chino, en Paradoxa queremos apostar una vez más por la tensión. Vamos a ir por el camino del medio. Por el camino del medio, por la paradoja. Y vamos a ver otra manera de ver estos relatos. Pero antes de plantear esta propuesta, vamos a ver qué problema tienen estas 2... Sí, vamos a meternos un poquito, vamos a profundizar más en estos 2 extremos. Vamos a empezar por el primero, ¿no? ¿Qué problemas hay en leer estos relatos? Pues de manera literal, lo que hemos dicho al principio. De ver cada detallito como algo 100% histórico, ¿no? Eso es, vamos a ver qué pasa. ¿Qué problema hay con esto? Por un lado, tenemos que decir que los relatos del nacimiento de Jesús no forman parte de lo que se conoce como el testimonio de los apóstoles o el testimonio de los discípulos que convivieron con Jesús. No forma parte de lo que estas personas vieron y compartieron. Claro, alguien podría decir, bueno, según el Evangelio de Lucas, María, la madre de Jesús, después de que Jesús muere y resucita, pasa a formar parte de la comunidad. De alguna manera empieza a creer en Jesús. Porque durante su vida, según lo que nos cuenta también Marcos, la familia de Jesús no quiso saber nada de este hijo suyo, que estaba un poco loco. Y es lo que dice literalmente Marcos, que le veían como a un loco que tenía que volver a casa y dejarse de historietas. Claro, hombre, hay que seguir con la carpintería. Pero, según Lucas, después de la muerte y resurrección de Jesús, la madre y por lo menos uno de los hermanos, que es Santiago, empiezan a creer en el mensaje de su hermano y de su hijo y empiezan a formar parte de la comunidad cristiana. Por lo tanto, podríamos decir que la información que encontramos en estos relatos de nacimiento podría venir de ahí, ¿no? Podría venir de la madre o del hermano, que algo sabrían sobre el nacimiento de Jesús, ¿no? Y sobre lo que pasó. Tanto Mateo como Lucas nos presentan mucha información en común.
Es decir, Mateo y Lucas se escriben desde coordenadas muy distintas, no hablan entre ellos para contar sus relatos, Ujú. y sin embargo, cuando hablan del nacimiento de Jesús, tienen datos comunes, llegan a las mismas conclusiones en muchos sentidos. Ujú. Entonces eso nos habla de que hay una tradición, una fuente previa de la que ambos beben Ujú. y que podría tener ese fundamento histórico, ¿no? ¿Y qué datos nos Sí, encontramos? algunos de esos puntos, ¿no? Serían que los padres de Jesús eran María y José. Por ejemplo, Tenemos también que José es descendiente de David, eso es. que María queda embarazada sin tener relaciones sexuales con su prometido, Mm. que el nacimiento tiene lugar en Belén y que Jesús crece en Nazaret. Estos son Exactamente. algunos de los elementos Esos serían comunes. los elementos más comunes entre estos dos Ujú. relatos y por lo tanto ahí tenemos algo que valorar, ¿no? Pero también hay muchas más cosas. Y claro, los historiadores y los que han analizado estos relatos de una perspectiva más crítica se han dado cuenta de que también hay elementos que son difíciles de encajar entre ambos relatos. Ujú. Hay cosas que no acaban de casar, que o lo uno o lo otro, Ujú. pero no las dos. Por ejemplo, en el caso de las genealogías, ambos relatos nos proponen una lista genealógica para Jesús. Ujú. El problema es que son listas diferentes. Tienen hacemos? diferentes nombres. Claro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? De hecho, ¿quién fue el abuelo de Jesús? Porque ni siquiera el abuelo es el mismo. Ni siquiera el abuelo es el mismo. En Mateo es Jacob y en Lucas es Elí. Ujú. ¿Quién fue el abuelo de Jesús, Claro. no? Bueno, luego arrojaremos un poco más de luz sobre el tema este de las genealogías. Ujú. Pero hay más datos que entran en contradicción. Por ejemplo, ¿cuál fue el lugar de residencia? ¿Dónde vivían José y María cuando tuvieron a su hijo, Claro. a Jesús? Según Mateo, si uno coge Mateo y lo lees sin tener la influencia de Lucas en la cabeza, Ujú. llega a la conclusión de que José y María vivían en Belén. Ujú. Vivían en Belén y allí tuvieron a Jesús. Pero luego, por circunstancias que el relato nos cuenta, acaban en Nazaret. Ujú. Pero un poco de refilón, Ujú. como algo inesperado. Sin embargo, cuando tú lees Lucas, Lucas te dice que María era de Nazaret, allí es donde vivían, y por circunstancias tuvieron que ir a Belén Ujú. y allí ocurrió el parto. Aquí nos encontramos cosas distintas. Sí, sí. Las dos no pueden ser. No, hay que quedarse Aquí, con una. aquí hay elementos contradictorios. Ujú. El lugar, ¿no? Donde Jesús Y esto nos nace. lleva a otro problema. El lugar concreto donde Jesús nace también cambia. Ujú. Porque si según Mateo ellos viven en Belén, ¿dónde nace Jesús? Pues en casa. Ujú. En casa, no, sin más problema. Pero claro, Lucas nos dice que no vivían allí, que vivían en Nazaret y que tuvieron que ir por unas razones concretas. Ujú. Y no tenían un lugar donde ese niño nacer y Ujú. acaban naciendo en el famoso pesebre, ¿no? Ujú. Entonces tenemos dos historias que también contienen datos contradictorios, Eso es. diferentes. Tenemos elementos comunes, pero a la vez hay elementos Exactamente. contradictorios, ¿no? Por lo tanto, nos Exactamente. damos cuenta de que todo esto es más complejo, ¿no? De lo que podríamos pensar a primera Exactamente. vista, ¿no? O a bote pronto, tiene una complejidad mayor. Y quizás el problema es que en las iglesias y en el cristianismo hemos tendido a armonizar ambos relatos. Siempre se ha tendido a hacer una sola historia, a juntar los elementos que más nos gustan de cada una. Claro. El Belén siempre se queda, por ejemplo. Esta idea de Ujú. que no tuvo dónde nacer, eso siempre Ujú. nos lo quedamos de Lucas. Ujú. Pero igual de Mateo cogemos los magos o los sabios Ujú. de Oriente y hacemos una historia única, ¿no? Ujú. Y bueno, puede estar bonito para la obra de Navidad o para hacer belenes, Ujú. pero realmente yo invitaría a nuestra audiencia a coger un papel, leer el evangelio, los dos primeros capítulos de Mateo y anotar qué es lo que nos dice, Ujú. sin la influencia de Lucas. Y luego hacer lo mismo con Lucas y comparar. Y verlo, ¿no? Y es interesante, Dónde se es conectan interesante. y dónde se desconectan. Exactamente, y es muy interesante hacer esto. El problema es que este prejuicio literalista, que quiere ver todo de manera 100% literal, Ujú. se olvida de todo esto. No quiere tener en cuenta estas cosas. Ujú. Solo le interesa ver que todo es histórico. Y no puede ser eso, no podemos ponernos tampoco una venda en los ojos. Ujú. No es honesto tampoco hacer esto. Tenemos que contarnos verdad en ese sentido. Claro, hay que asumir también estas cosas. Vale, hemos visto los problemas que hay en leer los textos de manera totalmente literal. Hmm. Ahora bien, desde la otra perspectiva de la que estábamos hablando, desde esa mirada historicista o crítica, Hmm. podríamos preguntarnos, bueno, ¿y qué valor le damos a unos relatos tan extraños y contradictorios, ¿no? Claro. Si podemos llegar a esa conclusión, ¿qué valor les damos? Exactamente, esta es la otra esquina, ¿no? Porque quienes ven esto y dicen, pero es que a mí que me importan estas historias, Ujú. llenas de elementos fantásticos, no le veo sentido a nada de esto. Ujú. Por un lado, algo muy importante, y es que estos relatos no se escriben desde nuestras coordenadas culturales. Ujú. Esto no está escrito en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ni en el siglo XX, no. Está escrito en el siglo I, Ujú. en aquel mundo oriental, Ujú. y habrá que leerlo desde ese mundo. Conocer eso es lo esas primero, ¿no? claves nos va a ayudar, ¿no? A Claro. entender. Claro, esta obsesión por los datos históricos es una obsesión que tenemos nosotros hoy día, Ujú. pero que no era tan importante en aquel momento. Y nos estaríamos equivocando mucho si quisiéramos imponer nuestros criterios culturales a textos que nos pertenecen a nuestro mundo, ¿no? Claro.
Al final queríamos en ese imperialismo cultural, ¿no? Ujú. Que también habla Mm. Loffing. Mm. Y bueno, esto vale para los relatos del nacimiento de Jesús y en general para toda la Biblia. Sí, y para Sí. todo en la vida, diría, ¿no? Y para Es todo en la vida como- también, sí. Muchas veces como juzgamos, ¿no? A toro pasado las cosas y... Claro, hay que meterse, ¿no? en ese mundo. Y alguien que conocía en profundidad el mundo de la narrativa antigua, Ujú. ya lo hemos citado alguna vez, era Tolkien, ¿no? El autor del Señor de los Anillos. Y él tiene esta frase que me encanta para comprender el espíritu de estos antiguos relatos. Y es que toda narrativa, toda gran historia merece ser adornada. Mm. A nosotros esto hoy nos parece una tontería, ¿no? Adornar, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Como son. No, ¿qué adornar? No, 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 no. Las grandes historias merecen ser adornadas. Mm. Y si el significado de esos adornos tiene poder, Ujú. hay que adornar. Sí, para... Como adornamos y también esta mesa o Total. nuestras casas. para reforzar muchas veces la idea que hay de fondo. Exactamente. De hecho, incluso, a ver, nosotros en el día a día, cuando contamos una anécdota, Lo hacemos. siempre lo hacemos. Lo O seguimos sea, haciendo. le metemos ahí unos elementos que en esa narrativa sabemos que le va a dar más fuerza. Y exageramos. No, no significa que estemos mintiendo, pero No. es como que queremos ir a un punto clímax Claro. y lo adornamos Es para, parte para llegar ahí. de la gracia de la narración. Total. Y no podemos hacer de la Biblia lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, creo que entender esto y asumirlo nos puede ayudar a tener menos dolores de cabeza con Sí. este tema. Y ahí más relajados. Y a relajarnos un ¿no? poquito. Venga. Porque ¿cuál es la preocupación principal entonces? No es tanto el qué ocurrió realmente. Quiero saber qué ocurrió como si me lo mostraran con una videocámara. No es esa la preocupación, sino más bien qué significado tiene esto que me están contando para mi vida. Significado. Mm. ¿Qué significado tiene esto para mi vida? ¿Cómo nos ayudan estas historias a comprender mejor quién era Jesús? ¿Qué experiencia provocó en las personas que le conocieron? Ahí está realmente el punto, ¿no? Ujú. Y hay una frase de Henry Nouwen sobre este tema que me gusta mucho. Él dice, podemos leer la historia del nacimiento de Jesús con mucha curiosidad y preguntarnos, ¿esto ocurrió realmente? ¿Cómo se formó esta historia? Podemos hacer esto. Ujú. Pero también podemos leer esa misma historia con asombro y con atención espiritual y preguntarnos, ¿cómo me habla Dios aquí? ¿Y cómo me llama a un amor más generoso? Ujú. Y creo que esta pregunta es mucho más interesante. Mucho más clave. Y aquí, bueno, la preocupación de Mateo y Lucas va mucho más allá de estas cuestiones históricas de las que hablamos, ¿no? O sea, Mateo y Lucas quieren ir a responder a esta pregunta, ¿no? Que Exactamente. acabamos de citar de Nouwen. Hay un enfoque más pedagógico, más didáctico, no tan biográfico. Ujú. Se quiere enseñar quién es Jesús. Eso es. En el fondo también podemos ver cómo estas dos tendencias, Ujú. tanto el prejuicio literalista como el prejuicio historicista, caen en el mismo error. Las dos miradas necesitan garantizar que lo que se está leyendo es histórico, 100%, en cada detalle. Y si no lo es, no me vale. Ujú. Si os dais cuenta, los dos caen en lo mismo. Ujú. Los creyentes literalistas, si no ven todo histórico, parece que se les cae la fe. Ujú. Y los críticos historicistas, como ven que hay elementos no históricos, dicen, a mí esto no me vale para nada No me interesa. tampoco, Ujú. porque no es 100% histórico. Estamos cayendo Claro, en la misma trampa desde lados completamente opuestos. totalmente. Y los dos están perdiendo el punto y están destruyendo el verdadero significado de estos relatos. Y nos perdemos el espíritu de lo que Eso Mateo es. y Lucas nos Eso es. quieren transmitir. Exactamente, exactamente. En conclusión, podríamos preguntarnos qué tres diferencias encontramos, quedan destacadas, ¿no?, en estos relatos sobre el nacimiento de Jesús si las comparamos con el resto de los datos sobre su vida. Uno de ellos es que los relatos no se trata tanto de centrarnos en esos detalles históricos sobre el nacimiento de Jesús, sino en transmitirnos quién es Jesús, quién fue él realmente, cuál era su misión, cuál era su cometido, su llamado, y todo eso a la luz de la fe, ¿no?, de esos Totalmente, primeros totalmente. discípulos. De hecho, lo que a veces se ha dicho, ¿no? Que estos relatos se han creado a posteriori para de alguna manera justificar la fe en Jesús, Ujú. no tiene ningún sentido a la luz de la historia. Ujú. Porque para cuando estos relatos aparecen en la película, Ujú. para cuando esto aparece en escena, los primeros cristianos ya creen que Jesús es el Hijo de Dios, ya creen que es el Claro. Mesías. Todo eso ya está asumido. Sí, no necesitan necesitan más. esto para montarse una película. No, no, no. Ya creen en Jesús Ujú. de esta manera. Y simplemente lo que hacen estos relatos es reforzar lo que ya creemos. Afianzan, ¿no? Son, Ponen son más- historias que están dando más fuerza a lo que ya se asume y ya Ujú. se vive, ¿no? Total. Entonces es interesante también decir esto. Otra característica, ¿no?, que destaca en estos relatos de la infancia de Jesús es la abundancia de lo maravilloso, ¿no? Mateo y Lucas pues describen, ¿no?, ángeles mensajeros, ¿no?, a través de sueños con José, ángeles cantores, señales en el firmamento, es Un como montón que... de elementos fantásticos, ¿no? Exactamente. Que luego pues eso, en los belenes y demás pues los Lo reflejamos, reflejamos de alguna, y que, de alguna manera. y que nos transmiten un montón de cosas, ¿no? Realmente es una manera muy poderosa también de narrar toda Y de esta historia, ¿no? evocarnos, Y de ¿no? evocar muchísimas cosas. Y el tercer elemento son esas referencias y conexiones constantes
con el Antiguo Testamento, ¿no? Hay un montón de paralelismos, una estructura de la narración, las genealogías, todo eso está como apuntando De al alguna pasado. manera todo está encajando con otras historias del Antiguo Testamento, ¿no? Es como un puente muy claro entre esos dos mundos, entre la novedad de Jesús y lo que hasta ese momento se había vivido en el pueblo judío. Pero bueno, aquí en Paradoxa vamos a desarrollar esa tercera vía, ¿no? Ese Totalmente. camino del medio donde vamos a tratar al menos de rescatar parte del espíritu, de esa verdad que puede a veces estar ahí medio oculta, pero que si nos acercamos a ella con esa mirada no tan polarizada podemos encontrar grandes verdades. Nos va a sorprender, sin duda, ¿verdad? De alguna manera, queremos entender el significado de estos relatos desde sus propias coordenadas, desde sus reglas, no imponiéndoles las nuestras, sino respetando las que ellos tienen, ¿no? Y lo más importante es entender que tanto el relato de Mateo como el de Lucas no son relatos aislados, sino que forman parte de una obra más grande que se llama Evangelio de Mateo o Evangelio de Lucas. Claro. Es decir, no podemos coger estas historias y aislarlas de todo lo demás que nos cuentan, Claro. porque están ahí como parte de una historia mayor. Claro, y Mateo tiene un objetivo Exactamente. que Lucas no tiene, Eso es. y viceversa, Y viceversa. ¿no? Lucas va hacia un lugar y Mateo está en otra onda. Por eso es interesante preguntarnos qué mensaje quiere transmitir Mateo o Exactamente. qué mensaje quiere transmitir Lucas. Ujú. Y si respondemos a esa pregunta vamos a entender mucho mejor por qué nos cuentan lo que nos cuentan acerca del nacimiento de Jesús. Podemos decir que estos relatos solo tienen sentido cuando se leen a la luz de todo el Evangelio completo. Cada relato trata de responder, como tú decías, a esa pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús realmente? Y es interesante porque lo hacen en tan solo 2 capítulos. O sea, en Mateo 1 y 2 y en Lucas 1 y 2 son capaces de condensar Todo. en unos poquitos textos realmente toda la esencia de lo que luego te van a desarrollar en otros 20 capítulos. Vale. Ahí está condensado en miniatura, ¿no? Todo el potencial de lo que Jesús va a ser y va a desarrollar, te lo están ya resumiendo y es una maravilla en ese sentido, a nivel narrativo. Te están haciendo como un adelanto, ¿no? Exactamente, es como el preview Eso es. de los vídeos de YouTube, ¿no? Dice Raymond Brown, un especialista que estudió en especial estos relatos en profundidad, que cada uno de ellos tiene en miniatura lo esencial de cada evangelio. Muy interesante. Es muy guay esto. Y en este episodio de Paradox nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo, en su capítulo Aquí lo tenemos. 1, que lo tenemos aquí ya preparado. Exactamente. Y bueno, ¿qué decir de Mateo así a grandes rasgos? Es importante quizás conocer que Mateo parece ser un autor judío-cristiano, es decir, era alguien que pertenecía a la comunidad judía y en un momento de su vida decide formar parte del movimiento de Jesús y creer en su mensaje, y es alguien que domina la lengua griega. Por lo tanto, ya nos está hablando de una persona que se mueve entre diferentes mundos, ¿no? Entre el mundo judío, el mundo griego, está ahí entre La dos mundos, frontera, ¿no? ¿no? En la frontera. Y este evangelio se escribe en torno a los años 80 y nos encontramos con una comunidad mixta. Esto es muy interesante. Es una comunidad formada tanto por judíos como por personas no judías del mundo griego, que están tratando de convivir y de hacer comunidad juntos, ¿no? Y esto va a ser muy importante en todo lo que Mateo nos va a contar. De alguna manera, Mateo está constantemente apelando a este contexto mixto que él está viviendo en la comunidad, ¿no? Y está muy interesado en demostrar que Jesús tiene un significado tanto para los judíos como para los que no lo son. Jesús tiene algo que decir a ambos, a todo el mundo. ¿no? No quiere perder a unos o a otros, ¿no? En Eso el es. relato. Eso es. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es leer la genealogía de Jesús, que es la genealogía más apasionante de la historia. De la historia. O sea, vamos a ver cómo nos va a llenar de entusiasmo, de interés tremendo, ¿no? Ya os digo que nos va a sorprender lo que Mateo tiene para contarnos aquí. Sí, aunque pueda parecer así a simple vista aburrido, vamos a ver que podemos aprender mucho de ello. ¿Qué te parece? ¿La leemos ahí en un titá? Venga, vamos a leerla. Venga, versículo 1, va. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac lo fue de Jacob. y Jacob de Judá y sus hermanos. Judá fue el padre de Farés y Zara, la madre fue Tamar. Farés fue el padre de Esrón. Y Esrón lo fue de Aram. Aram fue el padre de Aminabab. Aminamab lo fue de Nasón. Y Nasón de Salmón. Salmón fue el padre de Booz y su madre fue Raab. Booz fue el padre de Obed, la madre fue Ruth. Obed fue el padre de Jesé. Y Jesé lo fue del rey David. David fue el padre de Salomón, a quien engendró de la que era esposa de Urías. Y Salomón fue el padre de Roboán. Roboán lo fue de Abías. Y Abías de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat lo fue de Jorán. Jorán de Ucías. Ocías de Joatán. Joatán de Azaz. Y Ahaz lo fue de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés lo fue de Amón. Y Amón de Josías. Josías fue el padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación, Jeconías fue el padre de Salatiel. Salatiel de Zorobabel. Zorobabel de Abiud. Abiud de Eliakim. Y Eliaquín lo fue de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc lo fue de Ahim. Y Agin de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar de Matán. Y Matán lo fue de Jacob. Por último, Jacob fue el padre de José, el marido de María.
Y María fue la madre de Jesús, que es el Mesías. De modo que desde Abraham a David hubo 14 generaciones, otras 14 desde David a la deportación a Babilonia y otras 14 desde la deportación hasta el Mesías. Hasta aquí. Hemos llegado. Hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado. Del tirón, ¿eh? Tremendo. Digo, ya verás, se nos va a atascar algún nombre de Sí, estos. sí, sí, sí. Increíble, ¿eh? Increíble, Qué apasionante. Fua, Me dan sí. ganas de volver a leerlo. ¿A que ¿eh? sí? Bueno, esto de las genealogías, que hoy en día igual nos parece como algo un poco anticuado, en la antigüedad, Joseba, tenía cierta importancia, ¿no? Muchísima importancia. Es importante ver que estas genealogías no son árboles genealógicos modernos. Eso es lo importante dejar claro, ¿no? No es un árbol genealógico moderno. La intención de la genealogía no era estrictamente biológica o cronológica. De alguna manera, el propósito fundamental de las genealogías era conectar a una serie de personajes importantes para tu pueblo, tu familia o tu nación, conectarlas con el personaje al que quieres presentar en la historia. Vale. Y tenían un gran valor en el mundo antiguo porque permitían conectar a los individuos particulares con la historia de todo su pueblo. De alguna manera, en esta cultura, los individuos no se concebían de manera aislada, sino que siempre se veían como parte de algo mayor, ¿no? De una comunidad mayor. Hoy en los pueblos todavía se conserva esta mentalidad cuando te preguntan, ¿no? ¿Y tú de quién eres? Es un poco esta idea, ¿no? ¿Y tú de quién eres, no? Y para un pueblo como el judío, que siempre estuvo sometido bajo un montón de imperios, era súper importante conservar también esta identidad y esta historia, ¿no? Saber quiénes son mis antepasados, de dónde vengo. Y eso hacía que fuera muy importante conservar la memoria y leer genealogías como estas, que hoy nos parecen tan aburridas, para ellos era algo súper importante. Sí. Y por eso Mateo y Lucas presentan una genealogía diferente de Jesús, ¿no? Pero no se trata de un error histórico. Eso es importante, que no se trata de un error histórico. O sea, tenemos genealogías distintas, una en Mateo y otra en Lucas, porque el mensaje que ellos quieren contar es distinto. Tan sencillo como eso. Y por lo tanto, la genealogía se adapta a lo que tú quieres contar. La genealogía tiene una finalidad que va más allá de lo cronológico. No es un árbol genealógico. De hecho, hemos tenido problemas con esto desde hace mucho tiempo. Ya en el siglo XVI apareció una teoría que está muy en boga aún hoy en día entre los cristianos, que es que la genealogía de Mateo de alguna manera refleja la línea del padre, la línea de José, y la de Lucas refleja la línea de la madre, la línea de María. Y así se trata de explicar el que sean diferentes. Pero esto no tiene ni pies ni cabeza a la luz del contexto histórico, porque no se recogían las genealogías por parte de las madres. Claro. Eso no tiene ningún sentido, porque tú lo que querías era transmitir el legado también de la herencia, y la herencia la transmitía el varón, no la mujer. Por lo tanto, en el mundo judío no se conservaban las líneas por parte de madre. Hay que entender que Mateo busca una cronología, no una genealogía concreta para destacar lo que él quiere transmitir y Lucas utiliza otra. Es tan sencillo Ese es el como, punto. como eso. Y de hecho vamos a ver en breves un ejemplo de cómo adaptan estas genealogías para su propio mensaje. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, tratar de armonizar ambos relatos, el de Mateo y el de Lucas, es perdernos por el camino. Nos estamos perdiendo realmente el punto de estos relatos y lo que nos quieren transmitir. El propósito concreto y la mirada concreta que nos quieren transmitir acerca de Jesús. ¿Y cuáles son las palabras con las que comienza este evangelio, Joseba? Sí, hemos leído, ¿no? Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bien, pues este primer versículo realmente es toda una declaración de intenciones, porque pone en primer lugar al protagonista de todo el Evangelio, ¿no? Tal Jesús. ¿Y qué significado tiene el nombre, la palabra Jesús? Pues podríamos traducirlo como algo así como Dios salva, ¿no? Dios es salvación. Y no te he preguntado si suena bonito el nombre, ¿no? Que por cierto en arameo el idioma de Jesús sonaría algo así como Yeshua. Aunque hoy en día los criterios para poner el nombre a un hijo han cambiado, pues en la cultura de Jesús, en la cultura semita, el nombre tenía un objetivo muy claro y era de suma importancia. No se trataba de algo casual o indiferente. El nombre expresaba nada más y nada menos que la misión vital de la persona, ¿no? O sea, aquello por lo que iba a vivir. Y de alguna forma también marcaba tu destino. Totalmente. Y de ahí pues vemos cómo Jesús cambia el nombre a Simón por Pedro, ¿no? Y vemos porque hay un sentido mucho más allá de que le guste o no a Jesús el nombre de Simón, sino que le está diciendo a Pedro, tú vas a ser piedra, ¿no? Tú vas a ser soporte. Sí, hay una intencionalidad, ¿no? Detrás de esta idea de los nombres y es muy interesante tener también esto en cuenta. Y a este nombre, al nombre de Jesús, se le une un título, que es el título de Mesías, ¿no? Y de ahí viene esa palabra de Jesucristo, Jesús el Cristo. De alguna manera ella se está conectando a Jesús con la historia previa, con la historia de todo un pueblo, que es la historia de Israel. De alguna manera Jesús viene a cumplir las esperanzas de Israel, por eso es Jesús el Cristo, Jesucristo. Esto nos ayuda a recordar algo que ya dijimos en su momento, ¿no? Y es que no podemos comprender a Jesús
fuera de las coordenadas judías en las que él creció y vivió. De alguna manera Jesús viene desde ahí. Y desde ahí tenemos que entenderlo, ¿no? Desde ese trasfondo judío. Jesús fue un judío de los pies a la cabeza y nunca dejó de serlo. Y también nos dice el texto que Jesús es hijo de David. Aquí ya nos está conectando también con esa esperanza mesiánica que los judíos tenían al decirnos que Jesús, por parte del Padre, es descendiente de ese linaje real, ¿no? De esa esperanza mesiánica. Pero no solo se nos dice eso, sino que también dice que Jesús es hijo de Abraham. Y Abraham es el padre de la promesa, esa promesa que Dios le dio de que en él iban a ser bendecidas todas las tribus, todas las familias de la tierra, todas las personas iban a ser bendecidas a través de Abraham. Y de alguna manera, que Jesús sea hijo de Abraham significa que Jesús va a asumir también ese legado, esa promesa, y a través de él, todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Fíjate, en un primer versículo, Todo lo toda que la te, información todo lo que que te hay, está ¿no? diciendo. Y qué importante sería eso, este mensaje para una comunidad como la de Mateo, ¿no? Una comunidad diversa, donde hay judíos y no judíos. Qué importante decirles que sí, Jesús es hijo de David. Esto a los judíos les parece genial, pero a los otros les da exactamente igual. Pero a los otros también les dice, es hijo de Abraham. Por lo tanto, vosotros también estáis incluidos, ¿no? Así es. Y después la genealogía continúa con 3 grandes bloques, ¿no? El primero son los patriarcas de Israel, el segundo bloque habla de los reyes de Israel, y el tercero de los desconocidos e inesperados. Entre los patriarcas, por ejemplo, nos encontramos nombres como el de Jacob, un tipo caracterizado por la mentira y el cálculo. Nos encontramos un hombre como Judá, que fue capaz de vender a su hermano pequeño y dedicó su vida a malgastarla con prostitutas. Un pieza. Entre los 14 reyes que Mateo aquí nos cuenta, solo 2 podrían ser considerados realmente como reyes ejemplares, que son Ezequías y Josías, porque el resto fueron una auténtica panda de asesinos, polígamos, derrochadores, también auténticos piecillas. Y luego tenemos este último grupo, que es muy curioso, ¿no? Porque salvo 4 nombres que hay ahí, los 2 primeros y los 2 últimos, que son José y María, el resto son completos desconocidos. No sabemos nada de esa gente, no aparecen mencionados en la Biblia, no aparecen en la literatura judía. Son randoms, o sea, no se les conoce. Pero Mateo tiene una intención clara, ¿no? Nos nombra, ¿no? Es interesante, luego hablaremos también de esto, ¿no? ¿Y qué significa, de alguna manera, todo esto, toda esta lista de nombres? ¿Qué significa? ¿Qué nos está expresando? ¿Qué nos está queriendo decir Mateo al decirnos que Jesús viene de toda esta gente? Yo veo algo muy claro aquí, veo un patrón muy claro, y es como, una vez más, la gracia de Dios se pone en el centro, ¿no? Hablamos hace poquito del Dios pródigo, y ya solo en esta genealogía, la gracia de Dios se está manifestando con una fuerza tremenda, porque nos está mostrando 2 cosas. Por un lado, nos está diciendo que no hay nadie que sea demasiado poco importante o demasiado insignificante para formar parte de la historia de Dios, para formar parte de la historia de Jesús. Hasta el más random, hasta el más anónimo, tiene un lugar en esta historia, ¿no? Y este mensaje también nos está capacitando, nos está dando fuerzas. Y por otro lado, también nos está mostrando cómo la historia de Jesús y la historia de Dios nos incluye a todos por igual. Seamos judíos, seamos extranjeros, seamos más piezas o menos piezas. De alguna manera la gracia de Dios nos puede incluir hasta a ti, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y como tú dices, la gracia de Dios puede actuar incluso en personas tan normales como tú y como yo. Y de alguna manera también tan desconocidas, ¿no? O inesperadas como tú y como yo. Aún así me gustaría advertir algo, ¿no? Porque aunque la gran mayoría de las que estáis escuchando este podcast os sepáis personas comunes y corrientes, pues seguramente, como tú y como yo, pues tenemos un círculo cercano, ¿no? Una familia o una red de amistades, donde de alguna manera pues nos sentimos que tenemos un nombre, que tenemos un valor, una genealogía donde nos podemos identificar. Pero ¿qué pasa con aquellos, ¿no? que nunca han tenido nombre, con aquellas personas que no tienen historia? ¿Qué ocurre con los llamados nadies? ¿Qué ocurre con aquellos de los que nadie recuerda su nombre y no tienen ni siquiera esta genealogía? Pues cuando Mateo escribe los nombres de Abiud, de Eliaquín o Eleazar, nos está queriendo decir algo sumamente relevante. Y es que, aunque seas uno más, el normalito de la clase, un desconocido o incluso un nadie, no debes preocuparte, porque Dios sí que conoce tu nombre. Y cuando comprendemos esto, cuando sabemos que Dios sí conoce nuestro nombre, cuando comprendemos esto, nos sabemos conocidos por Dios, no somos desconocidos para Él. Y eso cambia por completo la perspectiva de cuánto vives. Pero hay algo más relevante, si cabe, y es que no solo conoce tu nombre, sino que además
quiere verte dentro de su historia. Y cuando Mateo finaliza, ¿no?, con una lista de nombres que tú jamás pondrías a tus hijos, pues te está transmitiendo esto, que Dios irrumpe en la historia como un ser humano, en parte gracias a personas llenas de fracasos, de errores y debilidades. Pero es más, no le importa si tienes sangre azul, si eres una persona relevante o un absoluto desconocido. Lo que leemos a través de esta genealogía de Mateo es que Dios irrumpe en la historia gracias a personas como tú y como yo. Y eso tiene un impacto no solo en el pasado, como lo vemos aquí, sino también en el futuro. Y es que en su historia, en la historia de Dios, caemos todos. Y cada vez que celebramos la Navidad, recordamos, entre otras cosas, estas dos ideas, ¿no? De que todos, absolutamente todos, tenemos un nombre en el corazón del Dios de Jesús y que además de eso anhela, ¿no? Como ese padre que leíamos el otro día en El Hijo Pródigo, que otea el horizonte y anhela que su hijo pues pueda volver, el hijo menor. Pues este Dios sigue anhelando eso, ¿no? Que volvamos a nuestro verdadero hogar y que seamos parte de su historia, ¿no? Y yo creo que esto es algo súper, súper revelador. Fíjate lo que hemos sacado de una simple lista De nombres extraños. de nombres, ¿eh? Es interesante. Y lo más fuerte es que no hemos dicho todavía lo más importante que esto esconde. Porque esta genealogía de Mateo hace algo realmente inaudito. Algo que sí que nadie vio venir. Como lo de Daddy Yankee. Totalmente. Mateo coge, Se marcó un Daddy Yankee. se marcó un Daddy Yankee y metió a 5 mujeres en esta genealogía. Wow. Aquí vemos una vez más la intencionalidad, ¿no? Mateo incluye a 5 mujeres en esta genealogía: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Y por último, a María, a la madre de Jesús. ¿Y por qué es tan sorprendente esto? Porque las genealogías no nombraban a las mujeres. Claro. Tan sencillo como esto. En aquel mundo patriarcal, las madres se omitían de las genealogías. Por lo que hemos dicho antes, porque se consideraba que eran los hombres los que transmitían los derechos hereditarios. Las genealogías no se hacían por una cuestión romántica, ni por hacer el árbol genealógico a la familia en plan bonito, no. Tienen una función social. Y si algo no cumple la función, no se hace. Por lo tanto, las mujeres no tenían espacio en estas genealogías. Y sin embargo, Mateo coge y las incluye aquí. No a todas, incluye a 5. ¿Y qué 5? ¿Qué tienen en ¿Y común? qué 5? Mateo decide nombrar a estas 5 mujeres con una intención concreta. Y a mí esto me hace pensar en algo. El que ya Mateo, desde estos primeros versos de su evangelio, está haciendo esto, me da a entender que ya quiere empezar a empapar a sus oyentes de cuál es el espíritu de Jesús. De qué va realmente esto que Jesús nos muestra, ¿no? Esto que Jesús va a revelar al mundo. ¿De qué va esta buena noticia? Al margen de lo políticamente correcto, al margen de lo socialmente aceptado, Mateo coge y se marca una genealogía con 5 mujeres porque le da la gana, porque quiere contarnos algo que nos va a sorprender. Y creo que esto ya nos está mostrando el espíritu dignificador de la mujer que Jesús va a mostrar luego a lo largo de su vida. De alguna manera eso ya se está plasmando aquí, ¿no? Un trato que fue totalmente escandaloso en aquel contexto, ¿no? La manera en la que Jesús se acercó a las mujeres y las dignificó. Y la pregunta es, ¿por qué estas 4 mujeres? ¿Quiénes son esas 4 mujeres? Me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando a que presten atención para tratar de encontrar los puntos comunes que hay entre estas 4 mujeres que ahora vamos a desarrollar, porque entender bien esto nos va a permitir entender mucho mejor el papel de la última mujer, que es María, la madre de Jesús. Así que vamos al lío. Vamos con ello. La primera mujer que aparece en esta genealogía es Tamar. Y la historia de Tamar se encuentra en el libro de Génesis 38. ¿Y quién fue esta mujer? Básicamente, Tamar fue la mujer de uno de los hijos de Judá. El problema es que el marido de esta mujer falleció y no le dio descendencia. Por lo tanto, Tamar se quedó viuda. Y una viuda en aquel contexto era algo terrible. Era una situación muy chunga para una mujer. Por lo tanto, había una ley, que era la ley del levirato, que consistía en que si mi marido se ha muerto, yo me caso con el hermano y ese hermano me da hijos en nombre del marido que murió. Tenían esta forma de garantizar la continuación del linaje, ¿no? Entonces Tamar se casa con el segundo hermano. ¿Qué es lo que pasa? Que este segundo hermano también la palma. Y tampoco le da hijos a Tamar. Por lo tanto, ya son dos muertos, viuda por 2 y sin descendencia. Nos queda un tercer hermanito, pero todavía es un crío. No le vamos a casar si todavía es un niño. Entonces el padre Judá le dice, mira Tamar, vete a tu casa otra vez con tus padres y cuando mi hijo esté crecidito yo te llamo y continuamos aquí con el tema este. ¿Qué es lo que pasa? Que pasa el tiempo y a Tamar nadie la llama. Entonces Tamar, ni corta ni perezosa, dice, a ver, me están dejando aquí en una situación bastante vulnerable y me están engañando. Judá me había dicho que me iba a llamar. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Se disfraza de prostituta, oculta su rostro y se coloca en el camino por el que Judá iba al trabajo.
Y Judá la ve, solicita sus servicios y acaba teniendo relaciones con ella, con la que era su nuera, ¿no? Pero Tamar, muy inteligente, le dice que quiere una fianza, su sello y su bastón. Y se queda con ello. Tiempo después, a Judá le llega la noticia de que esta mujer Tamar está embarazada. Y entra en cólera. ¿Cómo que está embarazada mi nuera? Claro. Entra en cólera y va por ella, dice el texto, para quemarla viva. Aquel contexto era terrible. Y cuando capturan a Tamar y la cogen, ella lo que hace es mostrar los objetos de Judá. Dice, esto pertenece al hombre que me dejó embarazada. Judá ve su sello, ve su bastón y se da cuenta de lo que ha pasado. Y en ese momento reconoce lo que ha ocurrido, reconoce su responsabilidad, reconoce que no cumplió su parte para con esta mujer y la coge en la familia. Y acepta al hijo que va a tener de ella, ¿no? Y esta es la historia de Tamar. Es la historia de Tamar. Tremenda historia. Es tremendo. O sea, una mujer superviviente, ¿no? Que de alguna manera empleó los recursos que tenía a su alcance para poder sobrevivir en una cultura sumamente patriarcal. Una cultura en la que todo el valor que tú podías tener como mujer dependía del marido, ¿no? O del mundo de los hombres, ¿no? Y esta mujer, en ese contexto, decide llevar a cabo esa estrategia que podríamos calificar igual de inmoral, ¿no? Se disfraza de prostituta, engañar al suegro. Pero de alguna manera, esta mujer, que ni siquiera era judía, era extranjera, se ha ganado un nombre en la historia judía y en la propia familia de Jesús. Ahora podemos decir que Tamar es del linaje de Jesús y que Jesús es descendiente de Tamar. De locos, ¿no? Totalmente. Segunda mujer. Rahab. Rahab. Esta la tenemos en Josué, en la famosa historia de Jericó, del ataque a Jericó. Antes de atacar esta ciudad, Josué mandó a 2 espías para investigar un poco el terreno. Y los espías entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Y esta prostituta les da asilo, les acoge durante la noche y los oculta de la guardia de la ciudad. Los esconde en la casa, con la condición de que ella y su familia queden a salvo cuando la ciudad sea atacada. De esta forma, Rahab se arriesga el pellejo, pero consigue que su familia y ella sobrevivan a este ataque, ¿no? Y esta es la historia de Rahab, poco más. Luego se casa con un israelita y no sabemos mucho más de ella. Una vez más tenemos una mujer superviviente e inteligente, ¿no? Que hizo lo que pudo para poder salvar tanto su vida como la de su familia en medio de unas circunstancias pues muy complicadas como es una guerra, ¿no? Y una vez más, pues aquí tenemos a Rahab. Rahab del linaje de Jesús, Jesús descendiente de Rahab. Y vamos con la tercera mujer, en este caso Ruth, que tiene su propio libro en la Biblia. Así es. A ver, ¿qué hizo esta mujer para acabar teniendo su propio libro en la Biblia? Bueno, este libro comienza hablándonos de otra mujer, que es Noemí, que era una israelita que por circunstancias tiene que emigrar fuera de Israel y se va a Moab, que es una tierra con la que se llevaban muy mal los israelitas. En esa tierra conoce a Ruth, a esta mujer. Lo interesante es que en un momento de la historia, con la ayuda de Noemí, Ruth acaba seduciendo a un hombre llamado Boaz. Se mete en un granero con él y se acuesta a sus pies, toda una escena de Hollywood, y este hombre termina acogiendo a Ruth en su casa y casándose con ella. De alguna manera, Ruth, una extranjera moabita, acaba formando parte del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Y por qué es tan relevante el relato de esta mujer para acabar teniendo un libro en la Biblia? Bueno, entre otras cosas, porque el hijo de Ruth va a ser el abuelo del rey David. Esto es importante. Vale. Pero hay algo también muy interesante, y es que según la ley judía, si nos vamos al libro del Deuteronomio y leemos lo que ahí se dice, básicamente los moabitas, este pueblo, tenía prohibido el acceso a Dios. O sea, de alguna manera estaban malditos. Dice el texto que nunca serán admitidos estas personas en la asamblea del Señor, en el pueblo de Dios. De alguna manera estaban condenados a ser siempre rechazados, ¿no? Y sin embargo, esta mujer, siendo moabita, teniendo esta maldición a la luz del texto y de la ley judía, acaba formando parte del pueblo de Israel y siendo la abuela del rey David. Una vez más, nos estamos encontrando con una mujer en unas circunstancias complicadas, ¿no? Extranjera, maldecida por la ley, que sin embargo acaba siendo acogida, ¿no? En este caso, siendo aceptada por un Dios que abraza a los excluidos, que abraza a los que son despreciados tanto por la religión como por la cultura o la sociedad. Y esta es la historia de Ruth. Una vez más, Ruth, del linaje de Jesús, Jesús descendiente de Ruth. Total, libro y además en la genealogía. Totalmente, 2 por 1. Y vamos con la cuarta mujer, en este caso Betsabé. Betsabé, su historia la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11, y seguramente sea más conocida para la culturilla general. Betsabé era la esposa de Urías, uno de los hombres de élite del ejército del rey David. Y básicamente un día, mientras el rey David está paseando por su palacio, ve a Betsabé bañándose a lo lejos, pide que la traigan a palacio y se acuesta con ella. Y ese día, Betsabé se queda embarazada del rey David.
David quiere ocultar este embarazo y lo que hace es pedir que el marido, Urías, vuelva de la guerra, venga a casa para estar con su mujer y Vale. así tapar el asunto. Ujú. Pero Urías era un tío honesto, era un tío decente y no quiere abandonar a sus hombres. Ujú. Decide quedarse en la guerra junto con sus soldados. Así que, ¿qué hace David? Pues pide que le pongan en primera fila, para que lo maten en el primer choque. Ujú. Y es lo que ocurre. Urías se muere, Betsabé queda viuda y David se casa con ella. Ujú. Y la incorpora a sus múltiples esposas, básicamente. Y aunque el relato bíblico es muy claro a la hora de responsabilizar a David por lo que hizo, el relato bíblico lo condena claramente, Ujú. la tradición rabínica sí que se fue recreando más en lo que Betsabé habría podido hacer para provocar a David. Ujú. Esta lógica patriarcal y Ujú. machista, ¿no? Entonces se acaba culpando a Betsabé en la Ujú. tradición judía por lo que ocurrió en aquella historia. Sin embargo, Mateo tiene el valor de mencionar a la mujer de Urías, a Betsabé, en esta genealogía de Jesús. Ujú. Y nos la mete como parte de del linaje, ¿no? De la Ujú. descendencia De Jesús. de Jesús. Y es brutal, porque una vez más tenemos aquí una mujer superviviente, en este caso una mujer que sobrevivió a un rey caprichoso, ¿no? Ujú. Y de alguna manera, pues esta es la historia de Betsabé, la madre de Salomón, otro rey de Israel. Y podemos decir que Betsabé es del linaje de Jesús Ujú. y que Jesús es descendiente de Betsabé. Por lo tanto, vemos cómo Mateo incluye a estas mujeres de manera nada inocente. O sea, Para está nada. yendo Para nada. con una Es intención que muy clara, ¿no? Uno podía pensar, ¿no? Anda que no hay mujeres en la historia bíblica, hay mujeres como muy, Ujú. con historias como muy bellas, todo Sí. muy santo, piadoso. Podríamos haber metido Claro. ahí a Sara, a Raquel, a Ujú. Rebeca, no sé, mujeres que Sí. parece que tienen mejores historias, pero no, esta las omite. Sí, Mateo sí. solo quiere hablarnos De las que de las tienen que escándalos, tienen por así decirlo, escándalo. tienen dificultades, porque ¿qué es lo que tienen no en común estas cuatro mujeres? Podríamos Claro. desarrollar Ahí, algunas ahí está el tema. La pregunta es, ¿qué tienen en común, no? Y los cristianos se han comido la cabeza a la hora de entender qué tienen en común estas mujeres, ¿no? ¿Por qué las mete aquí Mateo? Una lectura que tuvo mucha acogida fue una que hizo Lutero. Lutero propuso que Mateo metió a estas cuatro mujeres porque las cuatro eran extranjeras. Ajá. Y es cierto, Rahab y Tamar son cananeas, Ruth es moabita, ya hemos dicho, y Betsabé era hitita. Todas extranjeras, ninguna judía. De alguna manera, Lutero entendió que Mateo hacía esto para demostrar que Jesús y el mensaje que Dios trae Ujú. incluye a todo el mundo. Ujú. Incluye a todos, da igual de dónde vengas, da igual cuál sea tu historia, como antes decíamos, ¿no? Ujú. Y esto era muy valioso realmente para Mateo porque su comunidad era una comunidad mixta de gente judía y no judía. Ujú. Puede tener sentido que Mateo lo hiciera por esto, pero hay un gran problema con esta propuesta de Lutero, y es que esto no nos permite conectar a estas cuatro mujeres con la quinta mujer de la historia, que es María, Ujú. porque María no era extranjera. Ujú. Por lo tanto, aunque esto es verdad, tiene que haber algo más por lo que Mateo hizo esto. Tiene que haber algún motivo más para incluir a estas cuatro mujeres. Y ahí es donde viene la propuesta que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Ujú. Y es la idea de que Mateo incluyó a estas cuatro mujeres porque las cuatro son víctimas de la sospecha. Ujú. Todas tienen, como tú decías, una historia compleja, un escándalo, Ujú. donde la sexualidad se entremezcla con los roles de género, todo está entremezclado, ¿no? La cultura patriarcal, hay como... Todos estos elementos están en las cuatro historias. Todas son mujeres que han sido cuestionadas, señaladas, que han sobrevivido y que a pesar de todo han sido incluidas en la historia de Dios, ¿no? Al final lo que está haciendo Mateo, de alguna manera, al nombrar a todas estas personas, es decirnos que las raíces de Jesús, de donde viene el Hijo de Dios, se encuentra en hombres y mujeres reales, ¿no? De carne y hueso, con sus luces, pero también con sus sombras, Exactamente. sin obviarlas. Exactamente. Porque el linaje de Jesús no se caracteriza para nada por la pureza moral. Ujú. No vamos a encontrar pureza moral en esta Ninguna. lista. Mateo nos presenta esta genealogía con una intención concreta. Y ya desde sus primeros versos, yo creo que quiere lanzar un mensaje bien claro a su audiencia y dejar ahí una pregunta latente, ¿no? Y es, ¿quién puede llegar a ser excluido de la familia de Jesús? ¿Quién puede llegar a ser excluido, dejado fuera de la familia de Jesús? Pero la historia no termina aquí, hay una quinta y última mujer, que ya estamos mencionando en esta genealogía, que es María, la madre de Jesús y la última víctima de la sospecha. Cada una de las mujeres que hemos visto hasta aquí han tenido una historia matrimonial llena de estos elementos de escándalo social, ¿no? Ujú. Y justamente eso es lo que nos vamos a encontrar también en la historia de María. A ojos de la sociedad, el embarazo de María fue un auténtico escándalo. Principalmente por lo que ya sabemos, ¿no? Porque queda embarazada antes de convivir con el que va a ser su marido. Vamos a leer aquí el texto, ¿no? En el versículo 18 leemos: en el nacimiento de Jesús, el Mesías fue así. María, su madre, estaba prometida
en matrimonio a José, pero antes de convivir con él quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quiso denunciarla públicamente, sino que decidió separarse de ella de manera discreta. Estaba pensando en esto cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María, tu esposa, pues el hijo que ha concebido es por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que el Señor había dicho por medio del profeta: una virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Recibió en casa a María, su esposa, y no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Hasta ahí el relato del nacimiento de Jesús, según Mateo. Vamos a hablar primero de María, de esta María víctima de la sospecha. María, una joven muchacha, quizás entre 12, 13 añitos, queda embarazada antes de cerrar su matrimonio, ¿no? Queda embarazada por acción del Espíritu Santo, ¿no? Estas enigmáticas palabras con las que Mateo nos describe un auténtico misterio que queda perfilado así, como un misterio de fe del que no podemos decir mucho más, ¿no? ¿Y qué pudo suponer, ¿no?, este embarazo inesperado para María? ¿Qué presión social pudo llegar a sentir? Aquí, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de la vergüenza, ¿no? El imaginario cultural en el que todo esto ocurre está cargado de honor, vergüenza, y sin duda esto tuvo que ser realmente para María algo terrible. No es extraño, ¿no?, que Mateo nos relacione a esta mujer María con las otras 4 mujeres que hemos visto antes, porque sus historias también entremezclan la sexualidad con la sospecha en medio de una sociedad patriarcal. Entremezclan la vergüenza, la pérdida de honor y todo este mundo, ¿no? Podemos imaginar las preguntas que la gente se haría en el pueblo, ¿no? ¿Se habrá acostado María con José, su prometido, antes de llegar a convivir con él? ¿Se habrá acostado con otro hombre? Incluso, ¿no? Quizá los más cercanos, los que mejor la conocían, quizás sospecharan que la joven María podría haber sido víctima de un mal mayor, ¿no? ¿Tendrá esto algo que ver con esos malditos romanos, ¿no?, que campan a sus anchas por la aldea y hacen lo que les place? Podemos imaginar, ¿no?, todas estas preguntas, todas estas cuestiones flotando en el ambiente, ¿no?, y generando un clima de auténtico escándalo y sospecha. Esta historia, dice Philip Yancey, que se ve envuelta en el persistente aroma del escándalo. Dios en Jesús se nos da a conocer de la manera más humillante, ¿no? Un camino que nadie elegiría para su propia vida ni para su hijo, ¿no? Y sin embargo, no deja de resultarme sorprendente el que Dios en Jesús decida seguir las reglas del juego de una manera tan radical. O sea, decide meterse en nuestra historia y lo hace sin ningún tipo de ventaja, sin ningún tipo de privilegio. Se mete en la realidad en toda su crudeza. Y a mí esto me deja perplejo. Jesús es uno más entre nosotros, desnudo y vulnerable, una víctima de la sospecha aún desde antes de nacer. Con un historial que ya no juega a su favor. ¿Y qué hay de José? De José, bueno, hablamos de María, pero José, cuidado. Es muy interesante el papel que José juega aquí. El texto nos dice que José y María estaban desposados. Y esto implica que estaban en un periodo intermedio dentro del proceso matrimonial en aquella cultura. Realmente podríamos decir que ya habían hecho el papeleo, o sea, ya se habían casado legalmente, pero todavía no habían empezado a convivir juntos. Normalmente había como un año entre medias, ¿no? Hasta que la mujer pasaba a formar parte de la casa del marido, ¿no? Entonces, desde un punto de vista legal, José y María ya eran pareja, ya eran matrimonio. Aunque todavía viviera en casa de sus padres. Pero José tiene la certeza de que ese hijo no es suyo, ¿no? O sea, José lo tiene claro. Él no ha tenido nada que ver con esto. María, mi prometida, embarazada de otro hombre. ¿Qué ha pasado? Claro, el texto, de hecho, ni siquiera nos dice cómo se enteró José del embarazo de María. Podemos suponer que se lo dijera a ella, pero ni siquiera lo sabemos. Imagínate si se enteró por terceras fuentes. Terrible, ¿no? Y hoy tratamos todo este asunto como algo muy personal y privado. Hoy lo vemos como algo pues, que queda en la casa, en la pareja, pero olvídate de esto en este mundo. En el mundo en el que Jesús nace, todas estas cuestiones son mucho más comunitarias y compartidas, ¿no? De alguna manera, un embarazo concernía a toda la comunidad. Así que no nos puede extrañar que desde el primer momento esto sea Vox Populi en todo el pueblo. Total. El texto nos dice que José, que era un hombre justo, no quiso denunciar a María públicamente, sino que decidió separarse de ella en secreto.
Según la ley judía, ¿cuál era la justicia que José debía ejercer? Es interesante porque la ley judía contemplaba como dos escenarios en los que una mujer prometida podía quedarse embarazada fuera de ese matrimonio. El primer caso sería teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Básicamente lo que la ley condenaba como adulterio. Y lo que había que hacer en ese caso, según la ley judía, era apedrear a ambos. Morirían tanto el hombre como la mujer. Pero había otro escenario que la ley contemplaba, y es que esa mujer hubiera sido forzada, hubiera sido violada en este caso. Y en ese escenario lo que había que hacer era buscar al hombre y en ese caso aplicarle la pena de muerte solo al hombre. Pero claro, para poder juzgar qué ha pasado aquí con María, para poder juzgar este caso, José tenía que haber denunciado. Si José no denuncia, lo que está haciendo es que la cuestión no se trate, se deje como está, ¿no? Vale. Y es interesante, ¿no? ¿Cómo actúa José? El texto nos dice, como tú acabas de decir, que en vez de denunciar públicamente a María, en vez de avergonzarla y exponerla a morir, José decide dejarla en secreto. De alguna manera no quiere convertirla en un espectáculo público, no quiere hacer de ella un escarnio, no quiere tomarse la justicia por su mano. Separarse de ella en secreto no implica que nadie se entere. O sea, esto no es viable. O sea, la idea de que sea en secreto no significa que la gente no se entere del asunto, sino de que no se lleve a los tribunales, por así decirlo, de que no se lleve a la justicia. Al actuar así José, lo que va a ocurrir es que no va a haber ningún tipo de investigación al respecto. Y por lo tanto, la vida de María y la vida del bebé que lleva en su vientre van a ser preservadas, van a ser protegidas. Aún así, esto le supone algo, ¿no? A José. Claro. El actuar de esta manera tiene unas consecuencias. Exactamente. Seguramente al ver que José no denuncia, ya podemos imaginarnos que la comunidad acabaría llenando los espacios en blanco de esta historia. Podrían hacerse sus propias películas, ¿no? Y es posible que esta decisión de José produciría mucho odio o desprecio hacia él y más compasión hacia María. De alguna manera esta decisión protege a María, pero le pone a él en el punto de mira, al no hacer nada. Es sospechoso, ¿no? De alguna manera José está sacrificando su propio honor para no cargar a María con una vergüenza más grande. Y de esa forma está protegiendo, como digo, la vida de los dos, aunque no fuera su hijo. ¿Y a qué nos recuerda esta forma de actuar? Claro, esto ya nos empieza a evocar, ¿no? Nos está evocando mucho. Esta forma en la que José está actuando, esta pérdida de honor, ese sacrificio, es un reflejo muy claro de lo que Jesús va a hacer después en el Evangelio y del propio Dios del que Jesús va a hablar, ¿no? Lo sorprendente, lo que nos vuela la cabeza de esta historia, es que por actuar de esta forma, por no denunciar a María, saltándose lo que la propia ley judía decía que había que hacer, por actuar de esta manera, José es llamado justo. Y es interesante porque este término, justo, es el mismo que la Biblia usa para hablar de Dios como un juez justo. La manera en la que José está actuando aquí es la manera en la que Dios actúa cuando aplica justicia. El texto no nos dice que José era un hombre muy bueno y por lo tanto no denunció a María. El texto no nos dice que José era un hombre muy compasivo y por lo tanto no denunció a María. No, es que el texto nos dice que José era un hombre justo y por ser tan justo no denunció a María. Eso es tremendo. En aquel momento María era sumamente vulnerable, o sea, su destino pendía de un hilo, de lo que José hiciera. José podía haber tomado una decisión muy distinta y el final habría sido otro. Y se acabó la historia de Jesús. Se acabó la encarnación. Pero no. José, antes incluso de que los ángeles aparezcan y hablen con él, antes de eso, José ya decide dejarla en secreto. Antes de que intervengan estas figuras, ¿no? Total. José decide llevar a cabo un acto de compasión y para el Evangelio este acto de compasión se considera un acto de justicia. Somos capaces de entender lo que esto significa Claro, porque es un detalle de suma importancia, es ¿no? brutal esto, o sea, perder esto de vista. Pasamos así de puntillas, pero cuando entendemos esto... Ojo a lo que aquí se nos está diciendo. ¿Qué clase de justicia es esta? Es una justicia llena de gracia, Misericordia. de compasión. Es una justicia que busca restaurar las relaciones. Volvemos a lo mismo. Si denuncio y María muere, la relación se acabó. Y la justicia de Dios busca restaurar las relaciones. Como decíamos hace poco, ¿no? Esta frase de Antonio González. En la mentalidad bíblica, la justicia y el perdón no son incompatibles. Todo lo contrario. El perdón es una forma de justicia. Está incluido. Está ahí. Y este es el modelo de justicia que encontramos en el Dios de Jesús, ¿no? Incluso si nos vamos a algunos salmos... Ese Salmo podemos 85, leer- ¿no? Ese Salmo 85 lo refleja de una manera bellísima, ¿no? Cuando dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la justicia caminará delante de él, sus pasos trazarán el camino. Esto es lo que Jesús nos muestra, esta manera de entender la justicia, y ya estaba también en el texto bíblico.
qué forma tan bella, ¿no? Se expresa aquí en este salmo. Básicamente lo que Jesús nos va a enseñar a lo largo de su vida. Ujú. Lo que Jesús va a transmitir con sus parábolas, con sus historias, ya aquí en apenas 3 versiculitos, Claro. está, Ujú. está presente. Está Mateo ya presente. nos está adelantando, ¿no? Claro. De cómo va a ir. Esto es brutal, porque tú luego, si ya has leído esto y lo has leído con atención, no has ido de corrido, sino que has prestado atención a lo que se te está diciendo, vas a llegar a Mateo capítulo 5 y vas a leer a Jesús diciendo, si vuestra justicia no es mayor que la justicia de los escribas y fariseos, Ujú. no entraréis en el reino de los cielos. Ujú. Ya está apuntando a la justicia mayor que ya José nos mostró desde el capítulo 1. Total. Jesús no había nacido y esa justicia ya se había mostrado en este mundo. Este es el modelo de justicia que encontramos en el corazón del mensaje de Jesús y, si me apuras, en el corazón de toda la Biblia. La justicia y la gracia no son opuestos, sino que apuntan a la misma idea, a restaurar lo que se ha roto. A restaurar lo que se ha roto. Y hasta que no entendamos esto, hasta que no entendamos que la gracia y la justicia del Evangelio nos están invitando a lo mismo, a reparar, vamos a seguir convirtiendo el mensaje de Jesús en lo que no es. En lo que no es. Y a lo largo de la Biblia hay una tensión, ¿no? Entre la ley y la gracia de la que estamos hablando ahora. La literalidad de la letra con el espíritu del mensaje. Constantemente vemos esta tensión a lo largo de la Biblia y el problema es que muchas veces no prestamos atención. Leemos de corrido, leemos de manera literalista y nos perdemos en los detalles. Nos perdemos la riqueza que a lo largo de toda la Biblia encontramos y esta tensión entre lo que supuestamente hay que hacer, la ley, las cuestiones que parecen normativas, tan normativas y una gracia que constantemente está abriéndose paso y tratando de abrirnos los ojos y no perdernos en esa letra, ¿no? La clave está ahí, en el espíritu que subyace a los textos, no en la literalidad. Jesús siempre nos va a estar invitando a ir más allá de la letra y lo vemos muy claramente, por ejemplo, cuando Él nos dice que el sábado, algo que para los judíos era súper sagrado, dice, el sábado se hizo para el hombre, para el ser humano, y no al ser humano para el sábado. O sea, esto es de locos. Sí, sí. Pero es esta idea, una vez más. Está yendo en esa dirección, Claro. Y llega a un punto, ¿no? En el clímax, ¿no? Donde Jesús llega a decir que amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Y que en esto se resumen la ley y los profetas. Ahí lo tienes como todo. El clímax. Claro, máximo. claro. Jesús está apuntando constantemente a esto. Por eso, cuando somos tan legalistas con la Biblia, cuando interpretamos los textos de manera literal y legalista, lo que acabamos haciendo es usarlos como si fueran piedras para lanzar contra las personas y apedrearlas, para romper la vida, para acabar con la vida, para destruir. Y lo único que cosechamos así es muerte. Es muerte. Pero cuando interpretamos los textos conectando con el Espíritu de Jesús, lo que se produce es vida, restauración. Y eso es a lo que nos está invitando Jesús. Según la letra de la ley, si nos vamos a la letrita, Ruth la Moabita no debería haber pertenecido nunca al pueblo de Israel. No debería ser parte del linaje de Jesús, porque la ley decía que los moabitas quedaban fuera. Según la ley judía, José tenía que haber denunciado a María. María tenía que haber sido juzgada y condenada con Jesús en su vientre. Y la historia se habría acabado. Pero la gracia de Dios fue capaz de resonar con mucha más fuerza, ¿no? Y se impuso la vida. Se impuso la vida. Y creo que esto nos invita también a reflexionar, ¿no? De preguntarnos qué estamos haciendo también nosotros. Como dice Philip Yancey, el argumento más fuerte a favor de la gracia es su alternativa. Un mundo falto de gracia. Un mundo sin gracia. El argumento más fuerte a favor del perdón es su alternativa. Un mundo de no perdón. Totalmente. Muy buena frase de Yancey. Yancey. Por lo tanto, a la luz de todo lo que estamos leyendo, en el fondo la Navidad nos está invitando constantemente a esto, ¿no? A ser escandalosos en el amor también. Y como escuchábamos también hace poco en nuestra comunidad, a amar a granel, ¿no? Sin medida. Amar sin medida, ¿no? Amar de una manera excesiva. Es interesante porque a los cristianos, ¿por qué se los conoce en el mundo? Cuando uno piensa en un cristiano, ¿en qué piensa? Igual más por la norma, ¿no? Piensa en mil cosas menos en gente que despilfarra amor a granel. Y eso también nos debería hacer reflexionar un poco, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con este mensaje? ¿Qué estamos haciendo con el legado que Jesús nos dejó? ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Porque nos gusta ser ofensivos a los cristianos a veces, pero ofendemos con cosas con las que no deberíamos estar ofendiendo. Porque si quieres ofender con algo y eres cristiano, lo que tienes que ofender es con el amor. El amor también puede ser muy ofensivo y muy escandaloso. Sí, totalmente. Pero preferimos otro tipo de ofensas, ¿no? Ojalá fuéramos escandalosos, especialmente con este amor, ¿no? Hacia aquellos que muchas veces se quedan fuera, que no entran a la mesa, que son despreciados y desechados. Totalmente. Quizá el camino del amor a veces sea más complicado, ¿no? Y por eso a veces yo creo que caemos en
la gente nos reconoce por ser escandalosos en la norma, quizás lo más fácil, ¿no? Claro, Es como que nos mucho da más seguridad, 100%. pero ser escandalosos en el amor es un camino, pues bueno, que fíjate, ¿no? La vida que le llevó a Jesús, que lo tuvieron que crucificar. Al final ese camino es más costoso, pero es el que merece la pena vivir. 100%, 100%. De alguna manera, donde el ser humano oprime, donde el ser humano pone la bota y pisa, Dios libera. Dios libera. Donde el ser humano condena, Dios trae salvación y gracia. Donde el ser humano señala con el dedo, busca culpables y arrebata la dignidad de las personas, Dios dignifica, transforma, perdona y restaura, ¿no? Y es cierto, los seres humanos vivimos perseguidos por nuestros fracasos, por nuestras culpas, por nuestros errores. Todo eso, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Lo tenemos ahí martilleándonos, ¿no? Y somos conscientes de que tenemos un montón de cosas por las que pedir perdón. Todos estamos rotos, todas estamos rotas. Pero el Dios de Jesús no hace listas con nuestros errores. No son nuestros fracasos los que nos definen delante de Dios. Dios no nos ve como el resultado de nuestras malas decisiones, sino como aquello que podemos llegar a ser por su gracia y por su poder. En última instancia, a Dios no le importan tus fracasos. Le importas tú, le importo yo. Y por nosotros es capaz de romper la culpa, es capaz de romper todos esos fracasos, de romper todo ese pecado y hundirlos en el fondo del mar. Creo sinceramente que Dios sana nuestras biografías y nos acepta tal y como somos. Personas rotas, falibles, vulnerables, y desde ahí, desde esa debilidad, nos invita a iniciar un camino de transformación, un camino integral en el que podamos asumir nuestra responsabilidad y empezar a recuperar esa humanidad perdida. Y como dijimos en su momento, lo único que Dios quiere es que demos media vuelta y volvamos a casa, con la garantía de que su amor, su aceptación, su perdón, siempre van a ir por delante, siempre van a ir por delante. Y creo que es precisamente en ese abrazo y en ese amor donde vamos a encontrar las fuerzas para poder pedir perdón y empezar a transformar nuestras vidas de una manera plena, ¿no? Pues que podamos tener todo esto, ¿no? En las fiestas que se acercan, que vamos a disfrutar con la familia, con amigos. No sería poco. Que podamos tener esto de fondo, que nos retumbe. Al final la Navidad es ese grito a la humanidad de Dios diciéndonos quiero que vuelvas a casa, ¿no? Y ojalá pues tengamos la sensibilidad para darnos cuenta de que a veces hay que dar media vuelta, como el hijo pródigo, y volver al hogar. Y en la Navidad encontramos esta gran verdad. Hasta aquí este episodio de hoy, ¿verdad? Exactamente. Me ha faltado un gorrito de Papá Noel Sí. o de lenchero. Sí, es que hemos estado muy bíblicos. Aquí son elementos... Hoy nos hemos puesto así en plan solemne. todo. Claro, Lobezno ya... Siempre marca, siempre marca. Y bueno, ya nos vemos en 2024. También decir que hemos cumplido en Paradoxa 2 años. Sí, recientemente. Hace unos días Hace unos días cumplíamos 2 años. subíamos el episodio 0, el de bienvenida. Realmente, y la verdad que ha sido una travesía hasta aquí. Bueno, ha llovido, desde entonces. Ha llovido mucho y la verdad que ha merecido la pena. Yo jamás pensé que el podcast llegaría hasta aquí, o sea, no... Jamás me habría imaginado, ¿no? Que hubiéramos tenido oportunidad de hacer cosas tan chulas, también de conocer a personas tan interesantes y poder hacer tantas buenas amistades, ¿no? Y lo que vendrá, ¿no? En Lo que vendrá. 2024 pues habrá también encuentros paradójicos. Se van a venir cositas. De hecho, vamos a preguntar también por Instagram si la gente tiene interés en que De lujo. nos juntemos con alguien en concreto, pues también que nos lo puedan decir. Y oye, quién sabe si los caminos se crucen. Total. Desear también una feliz Navidad a todos nuestros oyentes, Claro que sí. unas felices fiestas, que disfruten de este tiempo. Y Cuidado nada, con los excesos, cuidado, que luego viene enero. Luego viene la cuesta y nos arrepentimos. Totalmente. Pues nada, Joseba, nos despedimos. Recordad, esto es Paradoxa. Donde la tensión tiene su lógica. Hasta luego. Hasta pronto.